vamos a explicar a un nivel básico, aunque no extremadamente básico, un problema que titularíamos intercambiar máximo y mínimo. En este problema vamos a perseguir distintos objetivos para estudiar, vamos a aprender o a revisar la forma de recorrer y manipular listas de argumentos y también listas de cadenas. Vamos a repasar el uso del while y el for para recorrer argumentos y listas de cadenas. Además, revisaremos cómo calcular el máximo y el mínimo de una serie de datos. Vamos a trabajar por primera vez gestionando las posiciones de los elementos que aparecen en esa serie de datos y vamos a aprender a generar listas de cadenas como respuesta en nuestro script. Pasamos a describir el problema, que dice así: intercambiar el máximo y el mínimo de una serie de números pasados por argumentos. Vamos a revisar las condiciones del problema brevemente. Los datos de entrada, como se indica, se leen por argumentos, aunque evidentemente la solución al problema se puede adaptar fácilmente a números leídos por la entrada estándar o números leídos de un fichero. Los datos de salida se van a mostrar por la salida estándar y vamos a ponernos una restricción porque estamos en un momento inicial del curso o es un script para aprendices de Shell Script que están en sus etapas iniciales. Vamos a limitarnos a no utilizar vectores ni ficheros como almacenamiento interno o intermedio. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es ver el aspecto que tienen los datos de entrada, estudiar el aspecto de los datos que vamos a recibir, en este caso por argumentos, pero tal y como se nos indica es una lista de números, es una secuencia de números. Vamos a tomar esta secuencia como ejemplo durante la explicación y fijamos nuestra visión en esto que tenemos en la imagen como la entrada, como los datos que vamos a recibir. Esto se recibe en orden, es decir, el 5 es un número que está antes del 6, antes del 9, así hasta el 4, que resulta ser el último elemento. El script se fija en el máximo y el mínimo y pretende intercambiarlos. Aquí el enunciado te indica que hay que intercambiar el máximo y el mínimo. Luego nuestro script en algún momento va a identificar a este número, que en este ejemplo, en estos datos de ejemplo es el máximo, va a identificar a este número que es el mínimo de los datos y como ya se ha indicado aquí hay un orden, por tanto el script lo que va a coger es esos datos de entrada, va a identificar el máximo y el mínimo y va a emitir unos datos de salida que se van a corresponder con la misma secuencia excepto en las posiciones donde están el máximo y el mínimo, que se van a intercambiar. Es decir, va a salir el 5 en su lugar, porque no es ni el máximo ni el mínimo, el 6, pero en la posición del 9 el script va a colocar el 1, que el script sabe que es el mínimo. Va a seguir copiando datos que no son ni el máximo ni el mínimo y en la posición del 1, que era el mínimo, va a colocar el 9, que es el máximo. Y va a terminar finalmente copiando el último elemento por la salida estándar. Esto es suficiente para entender el problema que se nos describe en el enunciado y el logro que debe conseguir nuestro script. Ahora pasamos, como siempre, a hacernos las mismas preguntas que nos hacemos siempre para todos los problemas, que son estas y vamos a desmigarlas una por una a continuación. Vamos con la primera. ¿Qué respuesta vamos a tener que dar? Bueno, pues ya lo hemos dicho, es una lista de palabras, aunque cada palabra aquí es un número, es una lista de números, por tanto, una secuencia de números. Vamos a mostrarla por la salida estándar y hay que ver que la respuesta que vamos a mostrar, esta no es una pregunta que se haga siempre, pero aprovechando que estamos pensando en qué tipo de respuesta damos, la desmigamos un poco más. La respuesta se va a tener que generar elemento a elemento. Vamos a tener que ir mostrando uno por uno los elementos, aunque esto ocurre tan rápido, evidentemente, que el usuario percibe que salen todos los elementos a la vez. Pero el script no es capaz de mostrar todos los elementos a la vez y va a ir generando uno por uno esos argumentos. Vamos a intentar después generarlos en línea, todos en la misma línea, aunque sea uno detrás de otro, van a aparecer en la misma línea. Si no, pues aparecerían uno arriba de otro en líneas distintas. Aunque el problema básicamente tiene la misma solución. Bien, pues terminamos con la animación de cómo se genera la respuesta y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Hemos de examinar todos los elementos? Y aquí conviene recordar algo que hasta ahora en el ejemplo no lo hemos hecho, y es recordar que el script va a ciegas. Nosotros no sabemos
en el script cuáles son los números que llegan cada vez. Podemos ponernos un ejemplo como hemos hecho antes, pero nuestro script ha de trabajar con la idea y hemos de programar con la idea de que no sabemos qué números hay. Y estamos revisando la pregunta de ¿hemos de mirar todos los elementos? Y estamos mirando esa pregunta en el problema de buscar, por ejemplo, buscar el máximo. Por tanto, hazte la pregunta, ¿tendrás que ir mirando todos los elementos para estar seguro de que has encontrado el máximo? Supongamos, por ejemplo, que hemos visto dos elementos, el 5 y el 6. Y supongamos que estamos en el 6, estamos mirando el 6. Entonces la pregunta es, ¿ya hay suficiente? ¿Ya es suficiente haber visto el 6? ¿No seguimos mirando ningún otro elemento? Pues evidentemente no. Hay más elementos que no sabemos cuáles son y alguno podría ser superior al 6. Y esto ocurre incluso cuando descubrimos el 9, que sabemos, porque lo hemos visto antes, sabemos que el 9 es el número más grande de este ejemplo, pero lo sabemos nosotros porque hemos visto todos los elementos. Cuando el script esté analizando elemento por elemento y descubra el 9, este script no está seguro de que el 9 sea el máximo. Hay más elementos. Alguno de los posteriores podría ser superior. Por tanto, la conclusión es que debemos de mirar todos los elementos, todos, para encontrar el máximo. Y si no terminamos con todos los elementos, no estamos seguros. Y lo mismo ocurre con el mínimo. Hemos de recorrerlos todos para encontrar el mínimo. Aunque el recorrido se haga simultáneamente para encontrar el máximo y el mínimo, hemos de recorrer todos los elementos para saber el máximo y el mínimo. Y además, estamos solo recorriendo o pensando en recorrer y en mirar todos los elementos. Cuando digo recorrer la lista en busca de elementos, de analizarlos, y cuando estamos pensando si los hemos de analizar todos o no, solo lo estamos haciendo de momento para buscar el máximo o el mínimo, que es el mismo problema, pero al revés en cuanto a condicionantes. No estamos mirando si hay que intercambiar el máximo y el mínimo, si hay que generar una lista de salida. Todo eso no lo hemos mirado todavía y ya tenemos claro que sí, que hay que mirar todos los elementos. Pero si además pensamos, vamos a generar la salida, vamos a ver, supongamos que sabemos el máximo y el mínimo cuáles son, supongámoslos, que los hemos descubierto, por lo que sea, ¿hay que recorrer la lista entera? Pues hay que recorrer la lista entera, porque supongamos que hemos generado ya toda la salida, excepto el último elemento, hemos mostrado por la salida estándar todos estos números, y ya estamos a punto de acabar, pero no hemos acabado. Tenemos incluso que examinar cuál será este último elemento, descubrir cuál es y copiarlo a la salida estándar. Por tanto, tenemos que examinar toda la lista también de números solo para el objetivo de generar la salida y generar el resultado. Y esto plantea un problema. Y es que vamos a imaginar estos números, ahora los estamos viendo, y lo que nuestra intención es recorrerlos una vez para encontrar el máximo y el mínimo. Solo para encontrar el máximo y el mínimo tenemos que recorrerlos. Hasta que no terminemos, no sabemos cuáles son el máximo y el mínimo. Y cuando terminamos de recorrer la lista, cuando recorremos todos los números, la situación es más o menos la que se plantea ahí, en esta imagen central, en este diagrama central, y es que sabemos cuál es el máximo, sabemos cuál es el mínimo, porque lo hemos descubierto recorriendo todos los elementos, pero no sabemos cuáles son el resto de números. Los hemos olvidado, porque solo nos interesaba saber el máximo y el mínimo. Y hay que volver a recorrer todos estos números otra vez, hay que volver a empezar desde el principio con la intención de generar la salida y de ir copiando los números bien desde los datos de entrada o bien desde las variables o desde el recuerdo que se tiene del máximo y el mínimo. El 5 y el 6 han sido copiados directamente de aquí porque se ha vuelto a recorrer. Este 1 se va a insertar aquí porque recordamos cuál es el mínimo y recordamos o sabemos que ahí está el máximo en los datos de entrada y por tanto metemos ahí el mínimo.
Después los siguientes datos se copian porque se sigue recorriendo otra vez esta lista de argumentos de entrada. En la posición del 1 vamos a copiar el 9 y finalmente vamos a terminar copiando el 4. Por tanto, concluimos que hay un segundo recorrido de esos datos de entrada. La siguiente pregunta que nos hacemos siempre, aunque quizá ahora ya es muy fácil responderla, pero hay que hacérsela igual, es: ¿hemos de acarrear algún resultado conforme recorremos o conforme vamos viendo uno tras otro todos los elementos de la lista? Entonces, por ejemplo, si yo imaginemos que he visto el 5 y el 6, la pregunta es: si he descubierto el 6, ¿debo recordar ese número 5 en la búsqueda del máximo? Fijémonos, por ejemplo, en la búsqueda del máximo. Esto no está indicado aquí, lo indico ahora. Pues buscando el máximo, si descubrimos el 6, el 5 pierde importancia. Ya seguro que el 5 no va a ser el número más alto porque está el 6, lo hemos descubierto. Entonces, de momento, en este punto del recorrido, el 6 es un número importante que debemos recordar. Si seguimos avanzando y supongamos que hemos llegado al 2, en algún momento habremos examinado el 9, y haber examinado el 9 nos debe haber hecho provocar un cambio en ese recuerdo que tenemos, porque el 9 hace que el 6 no valga la pena ser recordado. Y el 9 sí que es importante recordarlo. Y cuando llegamos aquí al 2, hemos pasado por el 8, y el 8 ha sido desestimado, ignorado en esa búsqueda del máximo. El 7 tampoco. Y ahora que estamos viendo el 2, nos planteamos si el 2 es un número importante y lo enfrentamos a aquello que estamos acarreando. Estamos recordando el 9 en este punto. Y resulta que el 9 no es un número, el 9 es un número más importante que el 2 no es un número importante para encontrar el máximo, y rápidamente lo vamos a olvidar. Y vamos a seguir hasta el final, y al final vamos a recordar el 9, también vamos a recordar el 1, aquí me he centrado en el máximo, pero el objetivo claro es que vamos a recordar el 9 y en el mismo recorrido vamos a gestionar lo necesario para recordar también el 1 como mínimo y el 9 como máximo. Y cuando llegamos al final, la idea que tenemos es que hemos descubierto el 9, hemos descubierto el 1 y los demás números no valía la pena recordarlos y se nos han olvidado. Lo importante es pensar que los números que hemos visto se nos han olvidado, excepto el 9 y excepto el 1. Seguimos con otra pregunta que hay que hacerse siempre, aunque muchas veces rápidamente se desestima, pero en este caso, no siendo necesario para resolver el problema, no es necesario, se podría resolver este problema sin esto que vamos a tomar por válido. Nosotros vamos a recordar las posiciones de ciertos elementos, que esta es una pregunta que hay que hacerse siempre, y es: cuando descubramos elementos interesantes en la lista, ¿debemos anotarnos en qué posición aparecen? ¿Es eso importante? Ya digo que no es esencial, se podría resolver sin este requisito, pero vamos a respondernos que sí. Vamos a respondernos que sí. Y lo que vamos a hacer es, recorrer la lista, como hemos descrito antes, pero vamos a, en todo momento, cuando recorramos la lista, saber en qué posición está cada número. Y así el máximo y el mínimo, que son el valor 9 y el valor 1, vamos a saber que han sido descubiertos en la posición 3 y 7 respectivamente, porque vamos a saber siempre en qué posición está cualquier elemento que analicemos. Y por tanto vamos a recordar o vamos a registrar en otras variables distintas las posiciones de los elementos máximo y mínimo. Y aquí quiero hacer un inciso, porque estamos en el lenguaje Shell Script, donde tenemos cierta libertad para determinar cuál es la primera posición. Si estuviésemos en el lenguaje C, usando vectores, por ejemplo, la primera posición es la posición 0. Y esa posición 0 es la del primer elemento. La posición del segundo elemento es la 1. Aquí habría un 1. Aquí habría un 2. Y aunque ninguna de las dos formas es superior a la otra, sí que la mayoría de lenguajes y el convenio habitual es que la primera posición de un vector o de una lista de elementos es la posición 0. Por tanto, estamos nosotros situados fuera de ese estándar. Estamos en la alternativa menos popular, pero podemos perfectamente solventar el problema. Bien, ¿cómo se examinan los datos? Ya hemos hecho todas las preguntas, vamos ya a darle vueltas
a recordar cómo se hacen las cosas, a darle vueltas al problema, a saber si solucionamos el problema y esto es un poco revisar algo que ya sabemos, cómo examinar los datos que llegan por argumentos. Esta diapositiva podría llamarse examinar los argumentos de la forma estándar. ¿Cómo se examinan los argumentos de la forma estándar? Con un bucle while. El bucle tiene una condición de que debe existir algún dato en el primer argumento y al final del bucle, en preparación para la siguiente iteración, aparece la palabra shift. Shift lo que logra es desplazar los argumentos, situar el primer argumento en lo que antes era el segundo argumento, destruir el argumento que antes era el primero, se pierde, se destruye, y todos los demás argumentos cambian en la variable que los está identificando. Así, por ejemplo, este 9, que era el máximo, este 9 antes, al principio era $3, después de hacer un shift es $2. 5, que al principio era $1, ahora no es nada. Y así, haciendo shift, vamos desplazando los argumentos. Y tenemos libertad, en muchos scripts incluso no tenemos libertad, debemos obligatoriamente que examinar varios elementos a la vez, pero en este script tenemos libertad para examinar un único elemento a la vez, $1. Es decir, aunque $2, $3, $4, etcétera, estén disponibles, el tipo de problema que tenemos entre manos nos permite trabajar con $1 únicamente a cada iteración del bucle, a cada ejecución de las instrucciones del bucle. Por tanto, $2, $3, $4 van a ser variables que no van a ser usadas. Y no es viable incluso usar esas variables. No puedes hacer un script que busque el máximo o el mínimo pensando en acceder simultáneamente a varias variables, porque no sabes cuántas van a haber, no sabes cuántas vas a tener y el programa lo tienes que hacer antes de recibir datos por primera vez. No puedes anticipar cuántos datos van a llegar. Si supieses que siempre son 5 datos, por ejemplo, pues con 5 datos todavía puedes acceder a $1, $2, $3, $4 y $5 en una pasada del bucle. Bien, aquí solo $1. La cuestión es, por tanto, que el bucle toma esta forma, while, la condición de existencia de $1, cuando esto no tenga valor, el bucle terminará y no se continuará ejecutando, pero mientras tenga un valor es que quedan argumentos por analizar y aquí dentro vamos a poner las instrucciones para buscar el máximo y el mínimo. Evidentemente esto no son instrucciones en Shell Script, no son comandos de Shell Script, es simplemente una anotación que resume la idea que tenemos hasta ahora de nuestro script. Concretamente, por ejemplo, analizando el máximo, esto es un pequeño recordatorio de cómo se obtiene el máximo, se examina si $1 es mayor que la variable max, actualizamos la variable max. Esto es sencillamente un recordatorio. Aquí hay algo que falta inicializar claramente y es que max debe tener un valor antes de entrar y antes del while inicializamos max con el primer valor de la lista de argumentos. Esto es simplemente un recordatorio. Aquí no aparece el registro de las posiciones, pero debe hacerse, esto ya lo hemos estudiado aquí, hay que registrar las posiciones del máximo y el mínimo cuando se encuentran. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues cómo hacerlo no está aquí descrito del todo, pero sí que está la clave, y es tener una variable llamada posición actual, que es inicializada en 1, podías alternativamente inicializarla en 0 para seguir el estándar, pero yo la he inicializado en 1 y la incremento a cada ocasión. Por tanto, aquí cuando busco el máximo y el mínimo y encuentro un máximo y un mínimo, puedo registrar la posición de ese máximo y de ese mínimo porque la variable posición actual siempre vale la posición actual. Esta variable empieza en 1 y se va incrementando a cada nueva iteración del bucle. Pasamos ahora a estudiar cómo generar la salida, cómo mostrar el resultado. Y hemos visto ya que hay que recorrer la lista de argumentos otra vez, desde el principio hasta el final. Y por tanto, vamos a replicar o repetir este bucle, el mismo bucle que antes, el while con la misma condición, el shift antes del done, etcétera, etcétera. Y aquí la idea es mostrar con, por ejemplo, el comando echo seguido de la opción "-n" para que no genere cada vez una línea, sino que genere cada vez una palabra en la misma línea. Vamos a mostrar
$1, si el número que emitimos está tomado directamente de la lista de argumentos porque no es el máximo y el mínimo, o bien echo-n $max, esto no es que este comando no hay que mostrarlo tal cual, sencillamente aquí quiero reflejar o que hay que poner echo $1 o echo $max o echo $min dentro de sus respectivos if que comprueban si hay que utilizar una opción, otra u otra, pero en definitiva la idea central de cómo generar la salida pasa por un bucle que contiene un echo y este echo emite o el argumento que se está leyendo o el máximo o el mínimo una vez este máximo y este mínimo son sabidos, son averiguados. Este no puede ser el primer bucle que se ejecuta porque ya hay que saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Y entonces podemos intentar ya dar un esquema de cómo va a quedar el problema y la solución al final. Vamos a tener un primer bucle que recorre los argumentos y en el cual se busca el mínimo y el máximo y se guardan sus posiciones. Las posiciones todavía no las hemos utilizado en la diapositiva anterior, ya vendrán. Y después de este bucle, que solo intenta buscar el máximo y el mínimo y encontrar sus posiciones, le sigue otro bucle que ya con los máximos y mínimos sabidos genera la salida haciendo echo a base de echo $1, echo $max o echo $min. Lo que ocurre con este bucle primero, que es el primero que se ejecuta, es que va a ir haciendo shift y por tanto el shift va a conseguir ir desplazando los argumentos hasta quedarse sin argumentos, hasta que $1 no valga nada. El efecto de esto va a ser que se ha encontrado el máximo y el mínimo y sus posiciones, pero otro efecto desagradable es que $1 se queda sin valor. Los argumentos ya han sido recorridos. Por tanto, todo este recorrido, todo este while que tenemos aquí, logra agotar el recorrido de los argumentos, dejando a $1 sin valor. Todo esto que se ha reflejado aquí corresponde con este while. ¿Qué ocurre cuando después intento volver a empezar con $1? Pues $1 ya no vale nada, ya no tiene valor. Por tanto, este segundo bucle se ve impedido por el efecto del primero. Y esto, pues ciertamente es un pequeño problema, pero pequeño, se puede arreglar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a, antes de empezar con el while, a hacer una especie de copia de seguridad de la lista de argumentos entera. Vamos a guardárnosla en una variable. Y esta variable la podemos utilizar después del primer while. El primer while lo vamos a dejar tal cual. Después del primer while vamos a recorrer esta variable que en el fondo es una lista, entonces podemos indicar recorrer la lista de argumentos que está en var, que está en la variable, para generar la salida. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues vamos a determinar la variable lista y la igualamos a $arroba. $arroba es la variable que contiene toda la lista de argumentos. Por tanto, lista ahora es una variable que contiene una lista de palabras. Y para recorrer una lista de palabras no hay nada mejor en el lenguaje Bash que el for. De forma que ponemos la construcción for arg in $lista. Y esto lo que logra es iterar de forma que arg vale cada vez un elemento de la lista. Y la lista resulta ser la lista de argumentos entera, es decir, todos los elementos. ¿Vale? Aquí está la lista de argumentos y este es exactamente el mismo contenido que contiene aquí la variable lista, porque lo hemos asignado aquí. Por tanto, arg va a equivaler a $1 aquí, en el bucle while, pues lo que hemos hecho con $1 en el bucle while, ahora lo podemos hacer aquí con arg. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues ya desmigando la solución, vamos a preguntarnos en qué posición estamos cada vez que iteramos en este bucle. Las posiciones son importantes, las posiciones ahora sí que son importantes. Sabemos cuál es la posición del máximo y cuál es la posición del mínimo. Entonces,
Lo que vamos a hacer es que tenemos almacenada la posición del máximo y la posición del mínimo. Y aquí tenemos una variable llamada posición, otra variable, porque vamos a suponer que la anterior, aquí no aparece el bucle anterior, la anterior ya la hemos aprovechado, pero aquí tenemos otra, la inicializamos a 1 antes de empezar con el recorrido de la lista y la vamos a incrementar igualmente al final de la iteración, al final de cada grupo de instrucciones aquí dentro del for. Por tanto, posición es una especie de contador que nos dice en qué elemento estamos, en qué posición estamos. Y esto nos servirá básicamente para saber si la posición actual es igual a la posición del máximo, ¿vale? El 9 está en la posición 3. Cuando aquí detectemos que estamos en la posición 3, es que estamos en la posición en la que originalmente estaba el máximo. Y lo que hacemos es mostrar el mínimo. Lo que hacemos con ello es mostrar el mínimo. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí, donde aparece la parte interna del bucle for. He quitado el for y aquí aparece lo que hay internamente en el bucle for. Entonces, si la posición del mínimo es igual a la posición actual o a la variable posición que he puesto aquí he copiado y pegado mal, lo que aquí es posición actual, bueno, pues si la variable es igual, por ejemplo, cuando la posición actual es la 3, sabemos que en la 3 está el máximo, por tanto, lo que emitimos es el mínimo. Si la posición actual es la posición del mínimo, como ocurre por ejemplo aquí en el 7, cuando la posición es la 7, resulta que estamos en la posición del mínimo, emitimos el máximo es el 9. Y si no se cumple que estamos en una posición que es el máximo o el mínimo, en ese caso emitimos la variable $arg, que es la variable que toma el valor de la lista de todos los argumentos. ¿Qué es lo que normalmente ocurrirá? Normalmente se copiará el valor de la lista de argumentos, excepto en esa vez en que la posición sea la del mínimo, en ese momento se emite el máximo, aquí, por ejemplo, o alternativamente la otra excepción es cuando estamos en la posición del máximo, en ese momento emitimos el mínimo. Y aquí termina la descripción del problema. Cómo se hace, deberías hacerlo y deberías practicarlo por tu cuenta si quieres aprender. Si no quieres aprender, pues limítate a ver el vídeo y no lo practiques, que es la mejor forma de no aprender.